En el día de mi boda, mi hijo y mi nuera se burlaron de mi nuevo esposo frente a 400 invitados. Ellos dijeron que ese no era un padrastro, que eso era basura. Toda la familia de mi nuera se rió a carcajadas mientras yo sentía que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Me levanté temblando de rabia y expulsé a todos de la fiesta. Fue entonces cuando mi esposo me miró con una calma que nunca le había visto y dijo algo que cambió mi vida para siempre. Amor, yo soy billonario. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento, porque lo que pasó después fue algo que ninguno de ellos jamás imaginó. Todo comenzó 3 horas antes, cuando yo, Hilda, a mis 61 años, estaba en el salón de eventos más hermoso que había visto en mi vida. 400 invitados llenaban cada silla tapizada en terciopelo color marfil. Las mesas brillaban con manteles de seda crema y centros de flores blancas y doradas que parecían sacados de una revista. Había contratado a los mejores músicos, el mejor catering, todo pagado con mis ahorros de toda una vida. Quería que ese día fuera perfecto porque después de 15 años de viudez, de soledad, de noches llorando en silencio, finalmente había encontrado el amor otra vez. Fernando estaba a mi lado frente al altar, con su traje gris modesto pero impecable, su cabello plateado bien peinado, sus manos curtidas por años de trabajo honesto. No era rico. No tenía carro lujoso. Vivía en un apartamento pequeño en un barrio sencillo. Pero cuando me miraba, yo sentía que era la mujer más valiosa del universo. Eso era lo único que me importaba. Entonces escuché la primera risa. Alta. Burlona. Venenosa. Venía de la tercera fila, exactamente donde estaba sentado mi hijo Gustavo junto a su esposa Griselda. Él tenía 38 años, vestía un traje italiano que costaba más de $3,000, llevaba un reloj Rolex en la muñeca y siempre me había dejado claro que el dinero era lo más importante en la vida. Griselda era peor. Esa mujer de 35 años, con su vestido rojo sangre demasiado ajustado, sus uñas largas pintadas de negro y su actitud de superioridad, me había hecho la vida imposible desde el día que se casó con mi hijo. Ella venía de una familia que se creía de la alta sociedad, aunque todos sabíamos que su padre había hecho su fortuna con negocios turbios. Miren nada más, escuché que Griselda le susurraba a su madre, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera. La vieja se está casando con un mendigo. Su madre, una mujer gorda con demasiadas joyas falsas colgando del cuello, se rió tapándose la boca con la mano. Pobrecita Hilda. A su edad ya no puede conseguir nada mejor. Sentí que mis mejillas ardían, pero mantuve la mirada fija en el sacerdote. Fernando apretó suavemente mi mano, como diciéndome que todo estaría bien. Pero las cosas apenas estaban comenzando. El sacerdote continuó con la ceremonia, hablando sobre el amor, el respeto y la unión sagrada del matrimonio. Yo intentaba concentrarme en sus palabras, en ese momento que había soñado durante meses, pero las risas ahogadas y los comentarios crueles seguían llegando desde donde estaba mi propia familia. «¿Viste sus zapatos?», susurró una de las primas de Griselda. «Parecen comprados en el mercado de pulgas». «Y ese traje», agregó otra. «Mi jardinero se viste mejor». Toda la fila de la familia de Griselda se carcajeaba disimuladamente. Eran como hienas esperando el momento perfecto para atacar. Yo sentía que mi corazón se partía en pedazos, pero Fernando permanecía sereno, digno, como si nada de eso lo afectara. Eso me daba fuerzas para continuar. Llegó el momento de los votos. Cuando Fernando comenzó a hablar, su voz era firme y llena de emoción genuina. «Hilda, desde el día que te conocí, supe que eras la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. No tengo riquezas materiales para ofrecerte, pero te doy mi corazón completo, mi lealtad eterna y mi promesa de hacerte feliz cada día que me quede de vida». Algunas personas en el público suspiraron conmovidas. Yo tenía lágrimas en los ojos. Pero entonces escuché a Gustavo soltar una risa sarcástica, fuerte y clara, que retumbó por todo el salón. «Esto es patético», dijo mi hijo en voz alta, sin ninguna vergüenza. Se puso de pie, con su copa de champaña en la mano, tambaleándose ligeramente. Había estado bebiendo desde antes de la ceremonia. «¿En serio, mamá? ¿Este es el hombre que elegiste? Este viejo miserable». El salón quedó en silencio absoluto. 400 personas contuvieron la respiración. El sacerdote dejó de hablar y me miró con preocupación. Fernando apretó mi mano con más fuerza, pero su expresión seguía siendo tranquila, casi compasiva.
Gustavo, por favor, intenté decir, pero mi voz salió quebrada, humillada. No, mamá. Alguien tiene que decir la verdad aquí. Gustavo caminó hacia el pasillo central, gesticulando dramáticamente. Trabajaste toda tu vida. Te sacrificaste por mí. Papá te dejó una buena herencia y ¿esto es lo que haces con ella? Casarte con un don nadie que probablemente solo quiere tu dinero. Griselda se levantó también, con una sonrisa maliciosa en los labios. Gustavo tiene razón, Hilda. Ese no es un padrastro. Eso es basura que recogiste de la calle. Toda su familia estalló en carcajadas. La madre, el padre, los tíos, los primos. Todos riéndose, señalando, sacando sus teléfonos para grabar el momento. Era como si estuvieran en un circo y nosotros fuéramos los payasos. Pero entonces algo dentro de mí se rompió. No fue tristeza. Fue furia. Una rabia ardiente que me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Me solté de la mano de Fernando y caminé directamente hacia mi hijo. ¿Sabes qué, Gustavo? Mi voz sonaba diferente, más fuerte, más firme de lo que me había escuchado en años. Tienes razón en algo. Alguien tiene que decir la verdad aquí. El silencio en ese salón era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. 400 personas me miraban con los ojos muy abiertos, esperando ver qué haría la pobre Hilda humillada. Mi hijo Gustavo tenía esa sonrisa arrogante en el rostro, esa misma sonrisa que usaba desde niño cuando creía que había ganado una discusión. Griselda estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados y esa expresión de superioridad que tanto odiaba. Toda su familia seguía riéndose entre dientes, disfrutando del espectáculo como si fuera lo más entretenido que habían visto en años. La verdad, repetí, sintiendo como cada palabra salía de mi boca con un peso que nunca antes había sentido, es que pasé 35 años de mi vida casada con tu padre. 35 años en los que trabajé 12 horas diarias limpiando casas ajenas para que tú pudieras ir a la mejor escuela. 35 años en los que me rompí la espalda, me destrocé las manos, sacrifiqué mi salud y mi juventud para darte todo lo que necesitabas. Gustavo parpadeó, y por un segundo vi un destello de incomodidad en sus ojos, pero lo disimuló rápidamente tomando otro sorbo de su champagne. Tu padre era un buen hombre, continué, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero negándome a dejarlas caer. Pero cuando murió hace 15 años, me dejó sola. Completamente sola. ¿Sabes cuántas veces vine a tu casa pidiendo que pasaras tiempo conmigo? ¿Cuántas veces te llamé llorando porque la soledad me estaba matando? Mamá, no hagas un drama, dijo Gustavo, pero su voz sonaba menos segura ahora. Drama. Me reí, pero era una risa amarga, llena de dolor. ¿Drama es estar sola cada Navidad porque estabas demasiado ocupado con la familia de Griselda? ¿Drama es pasar mis cumpleaños 61, 60, 59, completamente sola porque ni siquiera te dignabas a enviarme un mensaje? Algunas personas en el público comenzaron a murmurar. Podía ver caras de desaprobación dirigidas hacia mi hijo. Pero Griselda no iba a quedarse callada. «Ay, por favor», escupió ella, dando un paso adelante con sus tacones repiqueteando contra el piso de mármol. Siempre la víctima, ¿verdad, Hilda? Siempre quejándote, siempre necesitando atención. ¿Sabes qué? Gustavo tiene su propia vida. No puede estar cuidándote como si fueras una niña. Cuidarme, susurré, sintiendo como algo dentro de mí comenzaba a quebrarse. No pedí que me cuidara. Solo pedí un poco de amor. Un poco de respeto. Un poco del cariño que yo le di durante toda su vida. Fernando seguía de pie junto al altar, observando la escena con una expresión serena pero atenta. No intervenía, no me detenía. Simplemente estaba allí, dándome el espacio para decir lo que había guardado durante tantos años. Y ahora mi voz temblaba pero seguía siendo fuerte. Ahora que finalmente encontré a alguien que me hace sentir viva otra vez, alguien que me trata con dignidad y respeto, ¿vienes tú a destruirlo? ¿Vienes tú, mi propio hijo, a humillarme frente a todos? Porque ese hombre es un cazafortunas, gritó Gustavo, señalando a Fernando con desprecio. Mírenlo. Mírenlo bien. Viste como un vagabundo. Vive en un apartamento de mala muerte. Probablemente ni siquiera tiene cuenta bancaria. Y se supone que debo estar feliz de que mi madre se case con eso.
La familia de Griselda aplaudió y gritó en apoyo. «Exacto», gritó el padre de Griselda, un hombre gordo con bigote grasoso que siempre olía a cigarro barato. «Ese viejo miserable solo quiere el dinero de tu mamá. Es obvio. Deberías estar agradecido de que Gustavo se preocupe por ti», añadió la madre de Griselda, moviendo sus múltiples pulseras doradas de manera ostentosa. «Él solo está protegiendo tu patrimonio». «Mi patrimonio». Las palabras salieron de mi boca como veneno. «¿Desde cuándo te importa mi patrimonio, Gustavo? ¿Desde cuándo te importa algo que no sea tu propio beneficio?» «Eso no es justo», protestó él, pero su cara se estaba poniendo roja. «¿No es justo? Déjame decirte que no es justo. No es justo que cuando necesité $15,000 para una cirugía hace 3 años, me dijeras que no tenías dinero, pero 2 semanas después te compraras ese Rolex que llevas puesto. No es justo que cuando te pedí prestado $5,000 para reparar mi casa, me hicieras firmar un documento con intereses como si fuera una extraña. No es justo que cada vez que te pedí ayuda, me trataras como si fuera una molestia, como si fuera una carga». Las murmuraciones en el público se hicieron más fuertes. Podía ver cómo algunas personas asentían con la cabeza, como otras miraban a Gustavo con ojos críticos. Mis amigas, las pocas que había invitado, tenían lágrimas en los ojos. Carolina, mi mejor amiga desde hace 30 años, estaba llorando abiertamente. Pero Griselda no había terminado. Esa mujer nunca sabía cuándo callarse. «¿Sabes qué es lo que realmente pasa aquí, Hilda?», dijo ella, caminando hacia mí con esa actitud de superioridad que me hacía hervir la sangre. «Estás desesperada. Estás vieja, estás sola, y agarraste al primer hombre que te prestó atención. Es patético. Es vergonzoso. Y francamente, toda mi familia está aquí como testigo de la peor decisión que has tomado en tu vida». Toda su familia rugió en aprobación. Los primos, los tíos, hasta los amigos que habían traído. Todos riéndose, todos burlándose. Algunos estaban grabando con sus teléfonos, capturando cada segundo de mi humillación para compartirlo después en sus redes sociales. Podía imaginar los títulos: «Vieja loca se casa con mendigo» o «La boda más patética del año». Sentí como algo dentro de mí finalmente se rompió. No era tristeza. No era dolor. Era determinación. Una fuerza que no sabía que tenía. Me di la vuelta y caminé hacia Fernando, quien seguía de pie junto al altar con esa calma inexplicable. Lo tomé de la mano y lo miré a los ojos. «¿Estás seguro de que quieres casarte conmigo?», le pregunté en voz baja. «Porque mi familia es un desastre y claramente no merecen estar aquí». Fernando sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero había algo en ella. Algo que no podía descifrar. «Hilda, amor mío, nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Y tienes razón. Hay gente aquí que no merece presenciar este momento». Me di la vuelta hacia los 400 invitados. La mayoría eran buenas personas, amigos verdaderos, compañeros de trabajo, vecinos que me apreciaban. Pero había un grupo específico que había convertido el día más importante de mi vida en una pesadilla. «Gustavo», dije, y mi voz resonó por todo el salón con una autoridad que nunca había usado con mi hijo. «Tú, Griselda y toda su familia, fuera. Fuera de mi boda. Fuera de mi vida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gustavo me miró como si le hubiera abofeteado. «¿Qué?», tartamudeó. «Mamá, no puedes estar hablando en serio». «Nunca he hablado más en serio en mi vida. Quiero que te vayas. Ahora». Griselda soltó una carcajada histérica. «¿Nos estás echando? ¿A nosotros? ¿A tu propia familia?» «A mi familia no», respondí con frialdad. «A ti y a tus parásitos sí. Tienen 5 minutos para salir de este salón o llamo a seguridad». Gustavo me miraba como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Su cara pasó del shock a la indignación en cuestión de segundos. «¿Me estás echando de tu boda? ¿A mí? ¿A tu único hijo?» «Sí», respondí sin vacilar ni un segundo. «Te estoy echando. A ti, a tu esposa y a toda esa familia de víboras que trajiste contigo». Griselda dio un paso adelante, con su dedo índice apuntándome de manera amenazante. Sus uñas negras parecían garras listas para atacar. «No puedes hacer esto, vieja estúpida. No tienes ningún derecho».
Tengo todo el derecho del mundo. Esta es mi boda. Yo pagué cada centavo de este evento. Contraté este salón, contraté la comida, contraté los músicos. Y tengo todo el derecho de decidir quién se queda y quién se va. Y ustedes, definitivamente, se van. El padre de Griselda se levantó de su asiento, con su panza sobresaliendo por encima del cinturón. ¿Quién te crees que eres para hablarnos así? Mi familia tiene influencia en esta ciudad. Podemos arruinarte. Arruínenme entonces, dije, sintiendo una valentía que no sabía que existía dentro de mí. Ya me arruinaron el día más importante de mi vida. ¿Qué más pueden hacerme? La madre de Griselda se puso de pie también, haciendo sonar todas sus pulseras doradas de manera escandalosa. Esto es un insulto. Una falta de respeto total. Vinimos hasta aquí para apoyar este matrimonio ridículo y así nos pagas. Apoyo. Me reí con amargura. ¿Llaman apoyo a burlarse de mi esposo? ¿A llamarlo basura? ¿A humillarlo frente a todos? Eso no es apoyo. Eso es crueldad pura. Uno de los primos de Griselda, un tipo joven con demasiado gel en el cabello, gritó desde su mesa: «Tu esposo es basura. Todos lo sabemos. Solo mírenlo. Parece un vagabundo que recogiste de la calle». Varios miembros de su familia se rieron y aplaudieron. Estaban disfrutando esto. Realmente estaban disfrutando destrozarme en mi propio día especial. Fernando finalmente habló. Su voz era calmada, casi amable, pero había un tono de firmeza que nunca le había escuchado antes. «Joven, no me conoces. No sabes nada de mí. Y sin embargo, te sientes con el derecho de insultarme. ¿Qué dice eso de ti?» El primo se calló inmediatamente, como si algo en la voz de Fernando lo hubiera desarmado. Pero Gustavo no iba a rendirse tan fácilmente. Se acercó a mí, su aliento olía a alcohol y su cara estaba roja de furia. «Mamá, si nos echas ahora, si haces esto, nunca más volverás a verme. Nunca más volverás a ver a tus nietos. Te lo juro por Dios». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mis nietos. Manuelito, de 6 años, y Carolina, de 4. Los amaba con todo mi corazón. La idea de no verlos nunca más era devastadora. Pero entonces miré a Fernando. Miré a este hombre que me había tratado con más respeto y dignidad en 6 meses de noviazgo que mi propio hijo en los últimos 15 años. Y supe que tenía que elegir. Tenía que elegir mi propia felicidad por una vez en mi vida. «Si esa es tu decisión, Gustavo», dije, y mi voz se quebró un poco pero no me detuve. «Entonces que así sea. No voy a permitir que me manipules más. No voy a permitir que me uses como tu banco personal mientras me tratas como basura cuando no me necesitas». «Eres una egoísta», gritó Griselda. «Una vieja egoísta que está eligiendo a un extraño sobre su propia familia». «No es un extraño», respondí con calma. «Es el hombre que amo. Y si ustedes no pueden respetar eso, entonces no tienen lugar en mi vida». Gustavo me miró con tanto odio que casi me hizo retroceder. «Te vas a arrepentir de esto. Cuando ese viejo te robe todo lo que tienes, cuando te deje en la calle sin nada, no vengas llorando a mi puerta pidiendo ayuda». «No te preocupes», dije, sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por mis mejillas. «No lo haré». El ambiente en el salón era de absoluta tensión. Los otros invitados observaban la escena con mezcla de horror y fascinación. Algunos de mis amigos parecían querer intervenir, pero se quedaban quietos, sin saber qué hacer. Carolina, mi mejor amiga, finalmente se puso de pie. Era una mujer de 63 años, con cabello blanco corto y una personalidad fuerte que siempre había admirado. «Gustavo, Griselda, si tienen algo de decencia, se irán ahora mismo y dejarán a Hilda en paz. Lo que están haciendo es cruel e imperdonable». «Tú cállate, vieja entrometida», le espetó Griselda. «Esto no es tu problema». «Es mi problema cuando veo a mi mejor amiga siendo maltratada por su propia familia», respondió Carolina con firmeza. «Y honestamente, después de ver cómo se comportan, entiendo perfectamente por qué Hilda prefiere casarse con Fernando. Él tiene más clase en su dedo meñique que todos ustedes juntos». Eso enfureció aún más a la familia de Griselda. Comenzaron a gritar todos al mismo tiempo, creando un caos absoluto. Insultos volaban por el aire.
Algunas personas empezaron a levantarse de sus asientos. El salón que hace media hora era un lugar de elegancia y celebración ahora parecía un campo de batalla. «Suficiente», grité con toda la fuerza de mis pulmones. Mi voz resonó por todo el espacio, silenciando a todos instantáneamente. «Llamaré a seguridad ahora mismo si no se van voluntariamente». Hice un gesto al encargado del salón, un hombre alto y profesional que había estado observando todo desde la entrada. Él asintió y comenzó a caminar hacia nosotros con 2 guardias de seguridad. «No necesitamos que nos echen», dijo Gustavo con desdén. «Nos vamos por nuestra propia voluntad. Este lugar apesta de todas formas. Y tú», me señaló con el dedo, «tú me das asco. Espero que seas feliz con tu decisión, porque nunca más tendrás a tu familia». «La familia verdadera no te trata así», respondí, y sentí como Fernando se acercaba a mí y me tomaba de la mano, dándome fuerza. Griselda recogió su bolso de diseñador, el mismo que yo le había ayudado a comprar el año pasado cuando me pidió prestados $3,000 que nunca me devolvió. «Vámonos de aquí. Esta boda es un chiste de mal gusto de todas formas». Uno por uno, toda la familia de Griselda comenzó a levantarse de sus asientos. Eran como 20 personas en total. Recogían sus cosas con movimientos exagerados, haciendo todo el ruido posible, asegurándose de que su salida fuera tan dramática como su comportamiento durante toda la ceremonia. «Esto no se va a quedar así», gritó el padre de Griselda mientras caminaba hacia la salida. «Todos en la ciudad van a saber qué tipo de mujer eres». «Que lo sepan», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ya no me importa lo que piensen». Mientras la procesión de personas tóxicas salía del salón, algunos incluso empujando sillas y tirando servilletas al suelo como acto final de rebeldía, el resto de los invitados permanecían en silencio absoluto. Era como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando ver qué pasaría después. Gustavo fue el último en irse. Se detuvo en la puerta, me miró una última vez y dijo: «Adiós, mamá. Espero que tu nueva vida con ese perdedor valga la pena perder a tu único hijo». Y se fue. La puerta se cerró detrás de él con un sonido final que resonó en mi corazón como un portazo definitivo. Me quedé allí, de pie en medio del salón, temblando. Acababa de echar a mi hijo de mi boda. Acababa de romper potencialmente mi relación con él para siempre. Acababa de perder el acceso a mis nietos, a las únicas criaturas inocentes en toda esta situación horrible. Las lágrimas caían libremente por mi rostro ahora. Mi maquillaje estaba arruinado. Mi vestido color champagne tenía manchas de lágrimas. El día más feliz de mi vida se había convertido en una pesadilla absoluta. Entonces sentí los brazos de Fernando rodeándome. Me abrazó con tanta ternura, con tanta fuerza, que por un momento sentí que todo estaría bien. «Lo siento mucho, amor», susurré contra su pecho. «Arruiné todo. Arruiné nuestra boda». «No arruinaste nada», dijo él suavemente, acariciando mi cabello. «Hiciste lo correcto. Lo valiente. Y estoy muy orgulloso de ti». Nos quedamos así por un momento, abrazados en medio del caos que había quedado. Los otros invitados comenzaron a aplaudir lentamente. Primero Carolina, luego otros amigos, hasta que todo el salón estaba aplaudiendo. No era un aplauso de celebración. Era un aplauso de apoyo, de solidaridad. Fernando se separó suavemente de mí y me tomó de las manos. Me miró a los ojos con una intensidad que nunca había visto antes. «Hilda, amor mío, hay algo que necesito decirte». «¿Qué cosa?», pregunté, limpiándome las lágrimas. Él respiró profundo, como si estuviera a punto de revelar algo importante. «No soy quien crees que soy». Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué significaba eso? Después de todo lo que acababa de pasar, ¿ahora él también tenía un secreto? «Fernando, ¿qué estás diciendo?». Mi voz temblaba. Él sonrió, pero era una sonrisa extraña, triste y feliz al mismo tiempo. «Amor, yo soy billonario». Me quedé mirándolo como si hubiera hablado en otro idioma. Las palabras habían salido de su boca, habían llegado a mis oídos, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. «¿Qué dijiste?». «Soy billonario», Hilda, repitió Fernando con una calma absoluta. «Tengo más de $2,000 millones en activos. Propiedades en 12 países. Empresas. Inversiones. Todo.
Sentí que mis piernas comenzaban a fallar. Carolina corrió hacia mí y me sostuvo del brazo. Hilda, respira. Respira, amiga. Pero no podía respirar. No podía pensar. Todo lo que había pasado en la última hora, la humillación, el dolor, echar a mi propio hijo, y ahora esto. No entiendo. No entiendo nada. Vives en un apartamento pequeño. Manejas un carro viejo. Tu ropa. Todo es una elección consciente, dijo Fernando, y su voz era tan gentil que me hizo querer llorar otra vez. Después de que mi primera esposa murió hace 8 años, después de ver cómo todos los que me rodeaban solo querían mi dinero, decidí vivir de manera simple. Quería encontrar a alguien que me amara por quien soy, no por lo que tengo. El salón estaba en completo silencio. Todos escuchaban cada palabra con atención absoluta. Esto era más dramático que cualquier telenovela que hubieran visto. Por eso usas esa ropa, susurré, comenzando a entender. Por eso vives en ese lugar. Por eso nunca me dejaste pagar cuando salíamos. Exactamente, asintió él. Y encontré exactamente lo que buscaba. Te encontré a ti, Hilda. Una mujer genuina, de buen corazón, que me trató con respeto y cariño incluso cuando pensaba que yo no tenía nada que ofrecer excepto mi amor. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor o humillación. Eran lágrimas de algo que no podía nombrar todavía. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Por qué aquí, después de todo esto? Fernando miró hacia la puerta por donde Gustavo y Griselda habían salido minutos antes. Porque quería que vieras quiénes son realmente. Quería que vieras su verdadero carácter cuando pensaban que yo no era nada. Y quería que tomaras tu propia decisión sobre ellos antes de saber la verdad sobre mí. Dios mío, susurré, llevándome las manos a la cara. Mi hijo acaba de insultar y humillar a un billonario. Tu hijo acaba de insultar y humillar al hombre que amas, corrigió Fernando suavemente. El dinero no debería cambiar eso. Tenía razón. Tenía toda la razón. Pero mi mente seguía dando vueltas, procesando esta información imposible. ¿2.000 millones de dólares? ¿Cómo? ¿De dónde? Fernando sonrió, y por primera vez vi un destello de orgullo en sus ojos. Comencé con nada, igual que tú. Trabajé en construcción durante 20 años. Ahorré cada centavo. Invertí en bienes raíces cuando nadie más lo hacía. Compré propiedades que todos decían que no valían nada. Construí un imperio ladrillo por ladrillo. Pero cuando mi esposa, mi amada Leticia, murió de cáncer, todo ese dinero no significó nada. No pude salvarla. No pude hacer que se quedara conmigo ni un día más. Su voz se quebró al final, y vi el dolor genuino en sus ojos. Este hombre había sufrido. Había amado y perdido, igual que yo. Después de su muerte, continuó, todos los que me rodeaban cambiaron. Mis amigos solo me llamaban cuando necesitaban dinero. Las mujeres que me buscaban solo veían dólares. Mi propia familia política intentó demandarme por la herencia. Me di cuenta de que el dinero había envenenado todas mis relaciones. Entonces decidí desaparecer del radar. Mantuve mis negocios, pero cambié mi estilo de vida completamente. Carolina seguía a mi lado, sosteniéndome, pero incluso ella estaba boquiabierta escuchando esta historia. Conocerte a ti, Hilda, Fernando tomó mis manos entre las suyas. Fue como volver a vivir. Me trataste con dignidad. Me escuchaste cuando hablaba. Te reíste de mis chistes malos. Me cocinaste tu comida casera. Me invitaste a tu casa sin importarte que mi ropa fuera vieja o que mi carro estuviera oxidado. Me amaste por quien soy. Yo no sé qué decir, tartamudeé. Mi mundo había sido completamente volteado de cabeza en menos de 2 horas. No tienes que decir nada ahora, dijo él, acariciando mi mejilla con ternura. Sé que es mucha información. Sé que todo esto es abrumador. Pero quería que lo supieras. Quería que supieras que tomaste la decisión correcta. Que defender nuestro amor, defender nuestra relación, valió la pena. De repente, todo comenzó a encajar en mi mente como piezas de un rompecabezas. Los pequeños detalles que había notado pero nunca había cuestionado. La forma en que Fernando siempre parecía tan seguro de sí mismo. La manera en que hablaba de negocios con un conocimiento profundo.
Las veces que había mencionado casualmente haber viajado por el mundo. Su educación, su vocabulario, su manera de comportarse. Todo tenía sentido ahora. ¿Alguien más lo sabía?, pregunté. ¿Alguien sabía la verdad sobre ti? Mi abogado, Oscar, respondió Fernando. Él está aquí hoy, en la fila 12. Ha estado manejando mis asuntos durante los últimos 8 años. Le pedí que viniera a nuestra boda como testigo. Miré hacia la fila 12 y vi a un hombre distinguido de unos 50 años, vestido con un traje claramente caro, asentir con la cabeza cuando nuestros ojos se encontraron. Lucía como alguien importante. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Y qué pasa ahora?, pregunté, sintiéndome completamente perdida. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Fernando me sonrió con ese mismo amor que había visto en sus ojos desde el primer día que nos conocimos. Significa que ahora podemos empezar nuestra vida juntos sin secretos. Significa que puedo darte todo lo que mereces. Significa que nunca más tendrás que preocuparte por dinero, por seguridad, por nada. Pero más importante que todo eso, apretó mis manos con más fuerza. Significa que encontré a alguien que me ama de verdad, y eso vale más que todos los millones del mundo. Las lágrimas caían por mi rostro libremente ahora. No podía controlarlas. Todo era demasiado. La emoción, el shock, la revelación, todo se mezclaba en un torbellino de sentimientos que no podía procesar. Carolina me abrazó fuertemente. Amiga, siempre te dije que este hombre era especial. Siempre lo supe. Otros invitados comenzaron a acercarse, ofreciendo palabras de apoyo y felicitación. Pero yo seguía en estado de shock, tratando de procesar esta nueva realidad. Hay algo más que debes saber, dijo Fernando suavemente. El dinero que tu hijo Gustavo te prestó con intereses, los $5,000, ya los pagué sin que lo supieras. Deposité el monto completo en su cuenta hace 3 meses. ¿Qué? Mi voz sonó como un chillido. No quería que tuvieras esa deuda sobre tus hombros. Pero le pedí a Oscar que lo hiciera de manera anónima. Quería ver si Gustavo te lo mencionaría, si te devolvería el dinero o si te diría que la deuda estaba saldada. Él nunca te dijo nada, ¿verdad? Negué con la cabeza lentamente, sintiendo como una nueva ola de traición me golpeaba. Nunca me dijo nada. De hecho, hace 2 semanas me llamó preguntándome cuándo iba a pagarle. Fernando suspiró tristemente. Lo imaginé. Por eso necesitaba que viera su verdadero carácter antes de casarnos. Necesitaba que supieras exactamente con quién estabas tratando. Entonces todo cobró sentido. La prueba. Todo había sido una prueba. No para mí, sino para revelar la verdadera naturaleza de las personas a mi alrededor. Y todos habían fallado espectacularmente. Mi hijo, susurré, sintiendo como mi corazón se partía otra vez. Mi propio hijo me estaba estafando. Lo siento mucho, amor, dijo Fernando, abrazándome. Sé que duele. Sé que es devastador. Pero era mejor que lo supieras ahora que seguir viviendo en la ignorancia. Tenía razón. Claro que tenía razón. Pero eso no hacía que doliera menos. Mi único hijo, el bebé que había cargado en mi vientre durante 9 meses, el niño al que había criado con tanto amor y sacrificio, me había estado robando. Me había estado mintiendo. Me había estado usando. Y hoy, en mi boda, había mostrado su verdadero rostro. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiéndome completamente exhausta. Fernando me miró a los ojos con determinación. Ahora continuamos con nuestra boda. Ahora nos casamos rodeados de la gente que realmente nos ama y nos apoya. Y después comenzamos nuestra nueva vida juntos. El sacerdote, que había permanecido en silencio durante todo el drama, se acercó a nosotros con una expresión de compasión genuina. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con décadas de experiencia oficiando bodas. Pero incluso para él, esta había sido extraordinaria. ¿Desean continuar con la ceremonia?, preguntó suavemente. Miré a Fernando. Miré al salón lleno de personas que habían presenciado mi humillación y mi defensa. Miré a Carolina, quien me sonreía con lágrimas en los ojos. Y supe la respuesta. Sí, dije con voz firme. Sí, queremos continuar. Los siguientes minutos fueron un torbellino de emociones. El sacerdote retomó la ceremonia donde la habíamos dejado.
Esta vez, no hubo interrupciones. No hubo risas crueles. No hubo comentarios hirientes. Solo hubo amor, apoyo y una energía completamente diferente en el ambiente. Cuando Fernando me puso el anillo en el dedo, sentí como si estuviera comenzando una vida completamente nueva. Y cuando me declararon su esposa, el salón estalló en aplausos genuinos y sinceros. Besé a mi esposo, y en ese momento, todo el dolor de las últimas horas se desvaneció momentáneamente. Era feliz. Estaba casada con el amor de mi vida. Y nada más importaba en ese instante. La recepción fue hermosa. Sin la presencia tóxica de Gustavo, Griselda y su familia, el ambiente se transformó completamente. La gente bailaba, reía, celebraba con alegría verdadera. Mis amigos se acercaban constantemente para felicitarme y decirme lo valiente que había sido. Algunos incluso admitieron que siempre habían pensado que Gustavo me trataba mal, pero nunca se habían atrevido a decírmelo. Durante la cena, Fernando se puso de pie y pidió la atención de todos. El salón se quedó en silencio. Quiero agradecer a todos los que se quedaron hoy, comenzó, su voz resonando con autoridad natural. Han sido testigos de algo muy difícil, pero también de algo muy importante. Han visto a una mujer increíble defender su dignidad y su derecho a ser feliz. Y quiero que sepan que me siento honrado de ser su esposo. Los aplausos llenaron el salón. Fernando continuó. También quiero aclarar algo. Algunos de ustedes escucharon mi confesión hace un rato. Y sé que muchos tienen preguntas. Así que déjenme ser completamente transparente. Soy el fundador y propietario de Constructora del Pacífico, una de las empresas de desarrollo inmobiliario más grandes de América Latina. Hubo un jadeo colectivo. Constructora del Pacífico era legendaria. Habían construido algunos de los edificios más emblemáticos de la región. Hoteles de lujo, centros comerciales, complejos residenciales. Yo misma había limpiado algunos de esos edificios cuando trabajaba en servicios de limpieza. La razón por la que nunca lo mencioné, continuó Fernando, es porque después de perder a mi primera esposa, me di cuenta de que el dinero atraía a las personas equivocadas. Quería encontrar amor verdadero, no interés. Y lo encontré en Hilda. Esta mujer me amó cuando pensaba que yo era un simple trabajador jubilado. Me dio su corazón sin esperar nada a cambio. Y eso, mis amigos, es invaluable. Me tomó de la mano y me levantó para que estuviera a su lado. Así que ahora, quiero prometerle frente a todos ustedes que dedicaré el resto de mi vida a hacerla feliz. A darle todo lo que se merece. Y a protegerla de cualquiera que intente hacerle daño. La ovación fue ensordecedora. Carolina lloraba abiertamente. Otros amigos se abrazaban emocionados. Era como si todos compartieran mi felicidad de una manera profunda y genuina. Pero en medio de toda esa alegría, mi mente seguía regresando a una imagen, la cara de Gustavo cuando salió del salón. La rabia, el desprecio, la certeza absoluta de que yo estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Y me preguntaba, ¿qué estaría pensando ahora? ¿Habría escuchado los rumores sobre quién era realmente Fernando? ¿Sabría ya que había insultado y humillado a un billonario? Como si Fernando pudiera leer mis pensamientos, se inclinó hacia mí durante el baile y susurró, sé que estás pensando en él. Es normal. Es tu hijo. No puedo evitarlo, admití. A pesar de todo lo que hizo, sigue siendo mi hijo. Y me duele mucho. Lo sé, amor. Y no espero que eso cambie de la noche a la mañana. Pero quiero que sepas algo. El hecho de que sea tu hijo no le da derecho a maltratarte. El amor familiar no debería incluir abuso, manipulación o humillación. Tenía razón. Lo sabía en mi corazón. Pero el corazón de una madre es complicado. Puedes saber que tu hijo te ha lastimado profundamente y aún así amarlo. Puedes reconocer su toxicidad y aún así extrañarlo. Es una contradicción dolorosa que solo las madres entienden completamente. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Bailamos, comimos pastel, brindamos con champaña que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes cuando trabajaba limpiando casas. Todo era surrealista. Esta mañana me había despertado como Hilda, la mujer de 61 años que había trabajado duro toda su vida para sobrevivir. Ahora me iba a dormir como Hilda, la esposa de un billonario.
Cuando finalmente nos retiramos a la suite nupcial que Fernando había reservado en el hotel más lujoso de la ciudad, me sentí abrumada por todo. La habitación era más grande que mi apartamento entero. Tenía ventanas del piso al techo con vista a toda la ciudad iluminada. Una cama enorme con sábanas que probablemente costaban miles de dólares. Un baño de mármol con una bañera que parecía una pequeña piscina. ¿Estás bien?, preguntó Fernando, quitándose la chaqueta. Me senté en el borde de la cama, todavía usando mi vestido color champañe. Honestamente, no lo sé. Siento que estoy en un sueño. O tal vez en una pesadilla. O en ambos al mismo tiempo. Fernando se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Sé que es mucho para procesar. Todo cambió en cuestión de horas. Pero quiero que sepas algo muy importante, Hilda. Nada entre nosotros ha cambiado. Sigo siendo el mismo hombre que conociste hace 6 meses. El mismo hombre que se enamoró de tu risa, de tu bondad, de tu fuerza. El dinero es solo dinero. No define quién soy. Pero cambia todo, susurré. Cambia absolutamente todo. No tiene que hacerlo, insistió él. Podemos seguir viviendo de manera simple si eso es lo que quieres. O podemos disfrutar de algunas comodidades. Tú decides. Esta es nuestra vida ahora. Nuestra decisión. Lo miré a los ojos y vi la misma ternura que siempre había visto. La misma gentileza. El mismo amor. Y me di cuenta de que tenía razón. El dinero no lo había cambiado. Seguía siendo Fernando. Mi Fernando. Quiero preguntarte algo, dije después de un momento de silencio. ¿Por qué yo? De todas las mujeres que podrías haber elegido, ¿por qué elegiste a una viuda de 61 años con un hijo problemático y una vida complicada? Fernando sonrió, y era esa sonrisa que hacía que mi corazón se derritiera. ¿Recuerdas el día que nos conocimos? Asentí. Había sido en el mercado local. Yo estaba comprando verduras, tratando de encontrar las más baratas. Él estaba en el mismo pasillo, y nuestros carritos habían chocado accidentalmente. Te disculpaste como 5 veces, recordó Fernando con una sonrisa. Y luego, cuando viste que un tomate se había caído de mi carrito y rodado bajo un estante, te arrodillaste para recogerlo. Te arrodillaste, con tu rodilla mala que siempre te molesta, para recoger mi tomate. Y cuando te lo devolví y te di las gracias, me sonreíste con tanta calidez, con tanta genuina amabilidad, que supe en ese momento que eras especial. No recordaba ese detalle del tomate. Había sido un gesto tan pequeño, tan insignificante. Después, continuó él, comenzamos a encontrarnos regularmente en el mercado. Siempre los jueves por la mañana. Y cada vez que te veía, aprendía algo nuevo sobre ti. Tu paciencia con los vendedores. Tu generosidad con los niños que vendían dulces en la calle. La forma en que saludabas a todo el mundo con respeto, sin importar quiénes fueran. Vi tu alma, Hilda, y me enamoré de ella. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas otra vez. Parecía que no había parado de llorar en todo el día. Entonces sí, dijo Fernando, limpiando mis lágrimas con sus pulgares, de todas las mujeres que podría haber elegido, te elegí a ti. Porque eres real. Porque eres buena. Porque me haces sentir vivo otra vez. Nos besamos, y en ese beso había una promesa. Una promesa de un futuro juntos, sin importar qué desafíos vinieran. Pero incluso en ese momento perfecto, en esa habitación lujosa, con mi nuevo esposo a mi lado, una parte de mí no podía dejar de pensar en Gustavo. En cómo reaccionaría cuando se enterara de la verdad completa. En si alguna vez podríamos reparar nuestra relación. Y en si yo realmente quería intentarlo después de todo lo que había hecho. Desperté a la mañana siguiente en esa cama enorme, envuelta en sábanas que se sentían como nubes. Por un momento, pensé que todo había sido un sueño. La boda, la humillación, la revelación de Fernando. Pero entonces giré la cabeza y lo vi allí, durmiendo pacíficamente a mi lado, y supe que todo era real. Todo había sucedido. Mi vida había cambiado para siempre en cuestión de 24 horas. Me levanté con cuidado para no despertarlo y caminé hacia las ventanas gigantes. La ciudad se extendía bajo nosotros, bañada en la luz dorada del amanecer. Desde esta altura, todo parecía tan pequeño, tan insignificante.
Y me pregunté si así era como Fernando veía el mundo desde su posición de poder y riqueza. «Buenos días, mi amor», escuché su voz detrás de mí. Me volteé y lo vi sentado en la cama, con el cabello despeinado y una sonrisa suave en el rostro. «Buenos días», respondí, sintiendo una mezcla de felicidad y ansiedad. No podía dormir más. «Es comprensible. Ayer fue un día intenso». Se levantó y caminó hacia mí, envolviéndome en un abrazo desde atrás. «¿En qué piensas?» «En todo», admití. «En Gustavo. En lo que pasó. En lo que viene ahora». Fernando besó mi cabeza suavemente. «Tengo algo que mostrarte. Algo que creo que te ayudará a entender mejor quién soy y qué significa nuestra nueva vida juntos». Media hora después, estábamos en un helicóptero privado. Un helicóptero. Nunca en mi vida había imaginado que estaría volando en uno. Fernando manejaba los controles con la facilidad de alguien que lo había hecho 1000 veces antes. «Aprendí a volar hace 20 años», me explicó cuando vio mi cara de sorpresa. «Es útil para los negocios y además, me da libertad». Sobrevolamos la ciudad, y Fernando comenzó a señalar diferentes edificios. «Ese hotel de ahí, el Gran Plaza, es mío. Lo construí hace 15 años. Tiene 400 habitaciones y es uno de los más exitosos de la región». Señaló hacia otro lado. «Ese centro comercial, el Paseo del Sol, también es mío. Y esos 3 edificios de apartamentos allá. Y ese complejo industrial cerca del puerto». Con cada edificio que señalaba, mi incredulidad crecía. No era solo rico. Era dueño de partes significativas de la ciudad donde había vivido toda mi vida. Había limpiado pisos en algunos de esos edificios, sin saber nunca quién era su verdadero dueño. «¿Ves ese hospital?», señaló hacia un edificio moderno con una cruz roja en el techo. «Lo doné hace 5 años. Mi esposa Leticia murió de cáncer, y el sistema de salud público no tenía los recursos necesarios. Entonces construí un hospital completo dedicado al tratamiento oncológico gratuito para personas de bajos recursos». Esa información me golpeó como un puñetazo. «Gratuito». «Completamente gratuito», confirmó él. «Nadie debería morir porque no puede pagar su tratamiento. Leticia tenía acceso a los mejores médicos del mundo y aún así no pudimos salvarla. Pero al menos puedo ayudar a otros que ni siquiera tienen esa oportunidad». Comencé a ver a Fernando bajo una luz completamente diferente. No era solo un hombre rico. Era un hombre que usaba su riqueza para hacer el bien, para ayudar a otros, para construir algo significativo. «También tengo fundaciones», continuó mientras aterrizábamos en la azotea de un edificio impresionante. «Una para becas educativas, otra para vivienda social, y otra para emprendedores que necesitan capital inicial, pero no pueden acceder a préstamos bancarios». Bajamos del helicóptero y entramos al edificio. Era la sede de Constructora del Pacífico. Las oficinas eran elegantes, pero no ostentosas. Había empleados trabajando en espacios abiertos y luminosos. Todos saludaban a Fernando con respeto genuino, no con el miedo servil que yo había visto en otros lugares donde los jefes eran temidos. «Quiero presentarte a alguien», dijo Fernando, guiándome hacia una oficina grande en el último piso. Dentro estaba Oscar, el abogado que había mencionado en la boda. Era un hombre distinguido con cabello plateado y una presencia imponente. «Señora Hilda», me saludó con una reverencia ligera. «Es un honor finalmente conocerla apropiadamente. Fernando me ha hablado mucho de usted durante los últimos 6 meses». «¿De verdad?», pregunté, sorprendida. «Por supuesto», sonrió Oscar. «Me decía constantemente que había encontrado a alguien especial, alguien genuino. Y después de lo que presencié ayer en la boda, puedo confirmar que tenía razón». Fernando nos indicó que nos sentáramos. «Oscar, muéstrale a Hilda los documentos que preparamos». Oscar abrió una carpeta de cuero y sacó varios papeles. «Señora Hilda, su esposo ha preparado algunos documentos importantes. Primero, ha añadido su nombre a todas sus cuentas bancarias principales. Tiene acceso completo a todos sus fondos». Mi boca se abrió. «¿Qué? No, no puedo aceptar eso. Apenas nos casamos ayer». «Eres mi esposa», dijo Fernando firmemente. «Lo que es mío es tuyo. Así de simple». «Además», continuó Oscar,
Ha transferido la propiedad de 3 propiedades a su nombre. Una casa en la playa, un apartamento en la ciudad y una finca en las montañas. También ha establecido un fondo de inversión a su nombre con un valor inicial de $50 millones. Me sentí mareada. $50 millones. Para mí. Una mujer que había pasado la mayor parte de su vida preocupándose por cómo pagar la renta cada mes. Fernando, esto es demasiado, protesté. No puedo. Sí puedes, interrumpió él gentilmente. Y hay más. También he establecido fondos fiduciarios para tus nietos. Manuelito y Carolina tendrán cada uno $10 millones disponibles cuando cumplan 25 años, destinados específicamente para su educación, inicio de negocios o lo que elijan hacer con sus vidas. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. Mis nietos. A pesar de todo lo que Gustavo había hecho, Fernando estaba pensando en el futuro de mis nietos. ¿Por qué? Fue todo lo que pude decir. Porque son inocentes, respondió Fernando. Porque no tienen culpa de las acciones de sus padres. Y porque son tu sangre, Hilda. Son importantes para ti, así que son importantes para mí. Oscar continuó explicando más detalles. Había seguros de vida, inversiones diversificadas, propiedades comerciales. La cantidad de dinero era tan astronómica que mi cerebro simplemente no podía procesarla. También, dijo Fernando después de que Oscar terminara, quiero que sepas que tienes libertad total sobre cómo quieres vivir tu vida. Si quieres seguir viviendo de manera simple, podemos hacerlo. Si quieres viajar por el mundo, lo haremos. Si quieres dedicarte a causas benéficas, te apoyaré completamente. Esta es tu vida ahora, Hilda. Tú decides cómo quieres vivirla. Pasamos el resto del día recorriendo las instalaciones de su empresa. Conocí a gerentes, arquitectos, ingenieros. Todos hablaban de Fernando con admiración genuina. No era solo un jefe, era un líder que se preocupaba por su gente. Había creado programas de capacitación, beneficios generosos, oportunidades de crecimiento real. Mi filosofía siempre ha sido simple, me explicó mientras comíamos en un restaurante exclusivo en el piso superior del edificio. Si cuidas a tu gente cuida tu negocio. Muchos de mis empleados llevan conmigo más de 20 años. Los he visto crecer, formar familias, alcanzar sus sueños. Y eso me hace más feliz que cualquier cantidad de dinero. Por la tarde, cuando regresamos a la suite del hotel, me sentía completamente abrumada. Había visto y aprendido tanto en un solo día. Mi perspectiva sobre todo había cambiado drásticamente. ¿Cómo estás procesando todo esto?, preguntó Fernando mientras nos sentábamos en el balcón con una copa de vino. Honestamente, no lo sé, admití. Parte de mí sigue sintiendo que voy a despertar y todo será un sueño. Otra parte de mí se siente culpable. ¿Culpable? ¿Por qué? Porque mientras yo luchaba por sobrevivir, limpiando pisos en edificios que eran tuyos, tú tenías todo este poder, toda esta riqueza. Se siente, no sé, desproporcionado. Fernando asintió pensativamente. Entiendo ese sentimiento. La desigualdad en el mundo es brutal e injusta. Por eso hago lo que hago. Las fundaciones, el hospital, los programas de vivienda. Intento usar mi privilegio para crear oportunidades para otros. Pero tienes razón, nunca será suficiente. Nunca podré compensar completamente la injusticia del sistema. ¿Y Gustavo?, pregunté, finalmente expresando la pregunta que había estado rondando mi mente todo el día. ¿Qué pasa con él? Fernando suspiró. Oscar ha estado monitoreando la situación. Aparentemente, tu hijo y Griselda están teniendo algunos problemas financieros serios. Han estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años. Tienen deudas masivas. Y ahora, después de lo que pasó ayer, algunos de sus socios comerciales se están distanciando de ellos. ¿Cómo sabes todo eso?, pregunté, sorprendida. Porque pedí que lo investigaran, admitió Fernando. No para hacerles daño, sino para entender la situación completa. Y lo que descubrimos es preocupante. Hilda, tu hijo está al borde de la bancarrota. Le debe dinero a muchas personas peligrosas. Sentí como mi estómago se retorcía. ¿Qué tan mal está la situación? Muy mal. Debe cerca de $2 millones entre préstamos bancarios,
tarjetas de crédito e inversiones fallidas. Y algunos de sus acreedores no son exactamente pacientes o legales. Mi corazón se hundió. A pesar de todo lo que Gustavo me había hecho, seguía siendo mi hijo. La idea de que estuviera en peligro me aterrorizaba. $2 millones, repetí, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. ¿Cómo es posible que deba tanto dinero? Fernando me tomó de la mano. Según la investigación de Oscar, Gustavo invirtió en varios negocios fraudulentos. Compró acciones de empresas fantasma. Prestó dinero a tasas usureras para mantener su estilo de vida lujoso. Y Griselda no ayudó. Ella gasta como si el dinero fuera ilimitado. Bolsos de diseñador, joyas, viajes a Europa. Todo en tarjetas de crédito que ya están al límite. Me llevé las manos a la cara. Dios mío. Y yo aquí, con acceso a millones, mientras mi hijo está hundiéndose en deudas. Hilda, mírame. Fernando levantó mi barbilla suavemente para que nuestros ojos se encontraran. Tu hijo te humilló públicamente. Te llamó cosas horribles. Echó a perder el día más importante de tu vida. Y lo hizo cuando pensaba que yo no tenía nada que ofrecerte. ¿De verdad crees que merece tu compasión después de eso? Es mi hijo, susurré, las lágrimas comenzando a caer otra vez. Sé que me trató horrible. Sé que fue cruel. Pero sigue siendo mi hijo, Fernando. No puedo simplemente apagar esos sentimientos. Fernando asintió con comprensión. Lo sé. Y no te estoy pidiendo que lo hagas. Pero necesitas entender algo. Si le das dinero ahora, si rescatas a Gustavo de esta situación, nunca aprenderá. Nunca enfrentará las consecuencias de sus acciones. Y lo más importante, nunca valorará realmente tu sacrificio. Pero dijiste que algunos de sus acreedores son peligrosos. ¿Qué pasa si le hacen daño? ¿Qué pasa si lastiman a Griselda o, peor aún, a mis nietos? Los niños están seguros, aseguró Fernando. Oscar ya se encargó de eso. Contratamos seguridad discreta para vigilarlos. Nadie tocará a Manuelito o Carolina. Te lo prometo. Esa información me dio algo de alivio, pero el nudo en mi estómago no desaparecía. ¿Y Gustavo? ¿Lo estás vigilando también? Sí. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Fernando se recostó en su silla, su expresión se volvió más seria. Hace 3 días, Gustavo se enteró de quién soy realmente. Un socio suyo le mostró un artículo de Forbes donde aparezco en la lista de los hombres más ricos de América Latina. Mi corazón se detuvo. ¿Y qué hizo? Al principio no lo creyó. Pensó que era una coincidencia de nombres. Pero entonces buscó fotos y me reconoció. Desde ese momento, ha intentado contactarme 12 veces. Llamadas, mensajes, correos electrónicos. Todos a través de los canales oficiales de mi empresa. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Ignoré cada intento. Pero Oscar guardó todos los mensajes. ¿Quieres escuchar lo que decía? No estaba segura de querer saberlo, pero asentí de todas formas. Fernando sacó su teléfono y comenzó a leer. Primer mensaje. Señor Fernando Ibáñez, lamento mucho el malentendido en la boda. No sabía quién era usted. Por favor, permítame explicarme. Hizo una pausa y me miró. Nota cómo dice que lamenta el malentendido, no sus acciones. Como si el problema fuera que no sabía que yo era rico. Continuó leyendo. Segundo mensaje. Don Fernando, soy Gustavo, el hijo de Hilda. Necesito hablar urgentemente con usted sobre un asunto de negocios. Tengo una propuesta que podría ser mutuamente beneficiosa. Fernando soltó una risa amarga. Ni siquiera menciona a su madre. Va directo a pedir favores de negocios. Tercer mensaje, siguió leyendo. Este fue enviado ayer por la noche. Señor Ibáñez, estoy pasando por una situación financiera complicada. Como hijo de su esposa, esperaba que pudiéramos hablar como familia. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos, especialmente a mamá. Sentí náuseas. Está usando mi nombre para manipularte. Exactamente. Y hay más. Mensaje número 7. Don Fernando, sé que cometí errores en la boda. Estaba borracho y no pensaba claramente.
Pero soy el único hijo de Hilda. Los nietos que ella adora son mis hijos. ¿De verdad quiere romper esa relación familiar? Puedo hacer que ella sea feliz si usted me ayuda a resolver mis problemas actuales. Eso es chantaje emocional, dije, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar la preocupación. Absolutamente. Y el mensaje más reciente, enviado esta mañana. Fernando, necesito $500,000 para el final de la semana o estaré en serios problemas. Como esposo de mi madre, tienes la obligación moral de ayudar a su familia. Prometo devolverlo todo con intereses. Confío en tu comprensión. Me quedé en silencio por un largo momento, procesando todo lo que acababa de escuchar. Mi hijo no había llamado para disculparse conmigo. No había intentado reparar nuestra relación. No había mostrado ni un ápice de arrepentimiento genuino. Solo quería dinero. Solo estaba tratando de usar mi matrimonio para resolver sus propios problemas financieros. ¿Qué piensas hacer?, pregunté finalmente. La pregunta es, ¿qué quieres tú que haga?, respondió Fernando. Eres su madre. Eres mi esposa. Esta decisión te afecta tanto como a mí. Me levanté y caminé hacia el borde del balcón, mirando la ciudad que se extendía bajo nosotros. En algún lugar allá abajo, mi hijo estaba desesperado, asustado, probablemente planeando su próximo movimiento. Parte de mí, esa parte maternal que nunca desaparece sin importar cuánto te lastimen, quería correr a salvarlo. Quería darle el dinero y resolver todos sus problemas. Pero otra parte de mí, la parte que había sido humillada frente a 400 personas, la parte que había sido usada y manipulada durante años, la parte que finalmente había encontrado la fuerza para defender su dignidad, sabía que eso sería un error. No le des el dinero, dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. No todavía. No así. Fernando se acercó a mí y me abrazó desde atrás. ¿Estás segura? No, admití. Pero sé que es lo correcto. Si le damos el dinero ahora, sin que haya consecuencias reales por sus acciones, solo estaremos alimentando su comportamiento. Necesita tocar fondo. Necesita entender que no puede tratar a la gente así y salirse con la suya. Es una decisión valiente, dijo Fernando, besando mi cabeza. Es una decisión dolorosa, corregí, pero necesaria. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Fernando y yo nos fuimos de luna de miel a una isla privada en el Caribe que, por supuesto, él era dueño. Era un paraíso con playas de arena blanca, aguas cristalinas y una privacidad absoluta. Intenté relajarme, disfrutar de este tiempo con mi nuevo esposo, pero mi mente seguía regresando a Gustavo. Oscar nos mantenía informados de la situación. Los acreedores de Gustavo estaban comenzando a presionar. Habían embargado su carro de lujo. Habían congelado sus cuentas bancarias. La casa donde vivían con Griselda y los niños estaba en proceso de ejecución hipotecaria. ¿Y Griselda?, pregunté durante una de las actualizaciones por videollamada. Ella abandonó a Gustavo hace 2 días, informó Oscar con su tono profesional habitual. Se fue a vivir con sus padres y se llevó a los niños. Presentó papeles de divorcio ayer por la mañana. Sentí una punzada de dolor por Gustavo, a pesar de todo. Ser abandonado por tu esposa, perder a tus hijos, enfrentar la ruina financiera, todo al mismo tiempo. Era devastador. ¿Y cómo está él?, pregunté. No bien, admitió Oscar. Nuestros contactos dicen que ha estado bebiendo mucho. No está comiendo apropiadamente. Ha intentado contactar a varios de sus antiguos amigos y socios, pero todos le han dado la espalda ahora que saben que está quebrado. Qué convenientes, murmuré con amargura. Hay algo más, continuó Oscar. Gustavo intentó vender su historia a los medios. Llamó a varios periódicos y programas de televisión ofreciendo una exclusiva sobre cómo su madre se casó con un billonario y lo abandonó en su momento de necesidad. ¿Qué?, grité, sintiendo como la rabia me invadía. No te preocupes, Fernando tomó mi mano. Nuestro equipo de relaciones públicas ya lo manejó. Ningún medio respetable tocará esa historia. Especialmente después de que les mostramos los videos de la boda donde él te humilla públicamente. ¿Hay videos?, pregunté, sorprendida. Por supuesto. Varios invitados grabaron todo el incidente. Y con tu permiso, los hemos usado estratégicamente para proteger tu reputación. Si Gustavo intenta pintarte como la villana,
tenemos evidencia clara de quien realmente actuó mal. Me senté en silencio, absorbiendo toda esta información. Mi hijo había caído tan bajo que estaba intentando venderme a los medios. Estaba tratando de usar mi felicidad, mi nueva vida, como una forma de ganar dinero y victimizarse. Creo, dije lentamente, que necesito verlo. Fernando me miró con preocupación. ¿Estás segura de que es buena idea? No, pero necesito hacerlo. Necesito mirarlo a los ojos y decirle exactamente cómo me siento. Necesito ese cierre. 3 días después, estaba de pie frente a un edificio de apartamentos ruinoso en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Era una zona que conocía bien. Había vivido en lugares similares durante años cuando Gustavo era pequeño. El olor a humedad y basura llenaba el aire. Las paredes estaban cubiertas de grafiti y las escaleras crujían peligrosamente bajo mis pies mientras subía al 3er piso. Fernando había insistido en acompañarme, pero le pedí que esperara en el carro con los guardaespaldas que ahora, aparentemente, eran parte permanente de mi vida. Esto era algo que necesitaba hacer sola. Toqué la puerta del apartamento número 32. Escuché pasos arrastrados del otro lado y luego la puerta se abrió lentamente. Lo que vi me rompió el corazón a pesar de todo. Gustavo lucía terrible. Tenía barba de varios días, ojeras profundas, su ropa estaba arrugada y manchada. El apartamento detrás de él era diminuto y desordenado, con botellas vacías de alcohol esparcidas por todas partes. Este no era el hombre arrogante y bien vestido que me había humillado en mi boda. Este era un hombre destruido. Mamá, su voz salió como un susurro quebrado. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Mamá, viniste. Vine, dije, manteniendo mi distancia en el umbral de la puerta. No iba a entrar. No iba a facilitarle las cosas. Por favor, pasa. Sé que el lugar es horrible, pero... Comenzó, pero lo interrumpí. No voy a entrar, Gustavo. Vine a decirte algunas cosas y luego me iré. Su cara se descompuso. Mamá, por favor. Necesito hablar contigo. Necesito explicarte. Todo ha sido una pesadilla. Griselda me dejó, se llevó a los niños, perdí todo, y... ¿Y qué esperabas? Mi voz sonó más dura de lo que pretendía, pero había tanto dolor acumulado que no podía contenerlo. Esperabas que después de humillarme públicamente, de llamar basura a mi esposo, de intentar arruinar el día más importante de mi vida, todo simplemente siguiera igual. Estaba borracho, intentó excusarse. No sabía lo que estaba diciendo. Si hubiera sabido quién era Fernando realmente. Ahí está, lo interrumpí, sintiendo como la rabia crecía en mi pecho. Ahí está la verdad. Si hubiera sabido que Fernando es billonario, me habrías tratado diferente. Si hubiera sabido que tenía dinero, lo habrías respetado. Pero como pensabas que era pobre, que no valía nada, sentiste que tenías derecho a tratarnos como basura. No, mamá, no es así, tartamudeó, pero ambos sabíamos que era exactamente así. Sí lo es, Gustavo. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres realmente. No me amabas a mí. No respetabas mi felicidad. Solo te importaba el dinero. Solo te importaba cómo mi matrimonio te afectaba a ti. Por favor, sus lágrimas caían libremente ahora. Por favor, mamá. Lo siento. Lo siento muchísimo. Cometí un error terrible. Estaba celoso, estaba asustado de perderte, y reaccioné de la peor manera posible. ¿Celoso? Repetí con incredulidad. ¿Me dejaste sola durante 15 años y estaba celoso? Ignoraste mis llamadas, mis súplicas de pasar tiempo juntos, me trataste como un banco personal y estaba celoso. Tienes razón, sollozó. Tienes toda la razón. Fui un hijo horrible. El peor hijo que alguien podría tener. Pero estoy pagando por ello ahora. Estoy perdiendo todo. Ya perdí todo. Y lo único que me queda eres tú, mamá. Eres lo único que me queda en este mundo. Me perdiste a mí también, dije, y las palabras salieron con un dolor profundo que me atravesaba el pecho. Me perdiste el día que decidiste que tu orgullo y tu materialismo eran más importantes que tu madre. No, gimió, cayendo de rodillas. No digas eso. Por favor, no digas eso. Daré cualquier cosa por arreglarlo. Cualquier cosa.
Cualquier cosa, pregunté, cruzando los brazos. Entonces, ¿por qué todos tus mensajes a Fernando eran pidiendo dinero? ¿Por qué ni uno solo de esos mensajes era una disculpa sincera para mí? ¿Por qué intentaste vender nuestra historia a los medios? Su cara se puso pálida. ¿Cómo sabes sobre eso? Sé todo, Gustavo. Sé sobre tus deudas. Sé sobre los prestamistas ilegales. Sé que Griselda te dejó. Sé que intentaste usar mi matrimonio para salir de tus problemas. Lo sé todo. Se quedó en silencio, todavía de rodillas en el piso sucio de ese apartamento miserable. Estoy desesperado, mamá. Necesito $500,000 para el viernes o gente muy mala va a hacerme daño. Gente que no juega. Ya me han amenazado 2 veces. Y viniste a mí, dije con una calma que no sentía, no porque me ames, no porque valores nuestra relación, sino porque necesitas dinero. No, no es solo por el dinero. Te extraño, mamá. Extraño tenerte en mi vida. Extraño. ¿Extrañas qué, Gustavo? ¿Extrañas tener a alguien que puedas manipular? ¿Extrañas tener un banco personal que nunca decía que no? ¿Extrañas tener a alguien que limpiaba tus desastres sin quejarse? Extraño a mi madre, susurró, y había algo genuino en su voz que casi me hizo flaquear. Extraño cómo me cuidabas cuando era niño. Cómo siempre estabas ahí para mí. Cómo me hacías sentir seguro y amado. Ese niño ya no existe, dije, sintiendo como las lágrimas comenzaban a picar mis ojos. Se convirtió en un hombre que valora el dinero más que las personas. Un hombre que se casó con una mujer tóxica y permitió que ella envenenara nuestra relación. Un hombre que me usó durante años y luego me humilló cuando finalmente encontré la felicidad. Puedo cambiar, suplicó. Dame una oportunidad. Solo una oportunidad más y te prometo que seré diferente. ¿Cuántas oportunidades te he dado ya, Gustavo? ¿Cuántas veces te presté dinero que nunca devolviste? ¿Cuántas veces perdoné que cancelaras nuestros planes? ¿Cuántas veces tragué mi dolor cuando me trataste como si fuera invisible? ¿Y qué hiciste con todas esas oportunidades? No tenía respuesta. Solo se quedó allí, de rodillas, llorando como un niño. Voy a decirte algo, continué, mi voz temblando pero firme. Fernando quería ayudarte. Cuando se enteró de tus problemas financieros, su primer instinto fue pagarlo todo. $500,000 no son nada para él. Podría escribir ese cheque ahora mismo y ni siquiera notarlo en su cuenta bancaria. Los ojos de Gustavo se iluminaron con esperanza. ¿De verdad? Haría eso. Lo haría, confirmé. Pero yo le dije que no. La esperanza en su rostro se convirtió en shock. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si te rescato ahora, nunca aprenderás. Nunca entenderás el valor real de las cosas. Nunca valorarás a las personas por encima del dinero. Seguirás siendo el mismo hombre superficial y materialista que me trató como basura. Pero mamá, me van a lastimar. Estos hombres no están jugando. Me han amenazado de muerte. Lo sé, dije, y mi corazón se rompía al decir las siguientes palabras. Y eso me aterroriza. Porque a pesar de todo lo que me has hecho, sigues siendo mi hijo y no quiero que te pase nada malo. Pero tampoco puedo seguir siendo tu salvadora eterna. No puedo seguir siendo la persona que arregla todos tus problemas mientras tú nunca enfrentas las consecuencias de tus acciones. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Gritó, su voz llena de desesperación. Simplemente esperar a que me maten. Vas a hacer lo que cualquier adulto responsable haría, respondí. Vas a ir a la policía. Vas a denunciar a los prestamistas ilegales. Vas a pedir protección. Y vas a empezar a reconstruir tu vida desde cero, de la manera correcta esta vez. La policía no puede hacer nada contra esta gente. Son demasiado poderosos, tienen demasiadas conexiones. Entonces te daré algo mejor que dinero, dije, sacando una tarjeta de negocios de mi bolso. Era de Oscar. Este es el abogado de Fernando. Es uno de los mejores del país. Llámalo. Él se encargará de tu situación legal, te protegerá de los prestamistas, y te ayudará a declararte en bancarrota de manera ordenada. Gustavo tomó la tarjeta con manos temblorosas. ¿Y después qué? ¿Después de que esté a salvo? Volverás a mi vida.
Eso depende de ti, respondí. Depende de si realmente cambias. De si aprendes de esto. De si puedes convertirte en el hombre que sé que puedes ser, el hombre que crié para que fuera. ¿Y mis hijos? ¿Puedo al menos verlos? ¿Pueden conocer a su abuela de nuevo? Esa pregunta me golpeó con fuerza. Manuelito y Carolina. Los había extrañado cada día desde la boda. Hablaré con Griselda, prometí. Pero ella no me debe nada. Si decide que no quiere que vea a los niños por ahora, tendré que respetar esa decisión. Ella te odia, dijo Gustavo amargamente. Dice que todo esto es tu culpa. Que si no te hubieras casado con ese viejo, nada de esto habría pasado. Por supuesto que lo dice, respondí sin sorprenderme. Porque asumir responsabilidad significaría admitir que su estilo de vida insostenible contribuyó a esta situación. Me di la vuelta para irme, pero entonces Gustavo me llamó una última vez. Mamá, espera. Solo dime una cosa. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Me detuve en el pasillo y lo miré por encima del hombro. No lo sé, Gustavo. Honestamente no lo sé. Pero puedo decirte esto. Quiero poder hacerlo. Quiero creer que mi hijo todavía está ahí dentro, bajo todo ese orgullo y materialismo. Así que demuéstramelo. Demuéstrame que vales la pena. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de nuestra nueva casa, una villa hermosa con vista al océano que Fernando había diseñado específicamente según mis gustos. La brisa del mar acariciaba mi rostro mientras tomaba mi café matutino y observaba las olas rompiendo contra la playa privada. Era una vida que nunca había imaginado para mí, y sin embargo, aquí estaba, viviéndola. Mi teléfono sonó. Era Carolina, mi amiga, no mi nieta. Hilda, enciende las noticias. Canal 7. Rápido. Con el corazón acelerado, encendí la televisión. Lo que vi me dejó sin aliento. Era Gustavo, pero no el hombre destruido que había visto 6 meses atrás. Estaba en un traje simple pero digno, de pie frente a un grupo de jóvenes en lo que parecía ser un centro comunitario. Hace 1 año, decía Gustavo a la cámara, lo perdí todo. Perdí mi casa, mi matrimonio, mi dinero. Pero lo peor de todo, perdí mi dignidad y casi pierdo a mi madre. Hoy estoy aquí para contarles a estos jóvenes mi historia, no para que me compadezcan, sino para que aprendan de mis errores. La reportera le hizo preguntas sobre su caída y su recuperación. Gustavo habló abiertamente sobre sus deudas, sobre cómo había vivido más allá de sus posibilidades, sobre cómo había valorado las cosas materiales por encima de las personas que amaba. Mi madre, dijo, y su voz se quebró un poco, me dio la lección más dura pero más importante de mi vida. Me dejó caer. Me dejó enfrentar las consecuencias de mis acciones. Y al principio la odié por eso. Pero ahora entiendo que fue el mayor acto de amor que pudo haberme dado. Fernando apareció detrás de mí y puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien, amor? No lo sé, susurré, sin poder apartar los ojos de la pantalla. El reportaje continuó mostrando cómo Gustavo había declarado bancarrota con la ayuda de Oscar, cómo había encontrado trabajo en una empresa de construcción, empezando desde abajo como asistente. Mostraron su apartamento pequeño, pero limpio y ordenado. Mostraron cómo ahora daba charlas en escuelas y centros comunitarios sobre educación financiera y las consecuencias del materialismo. ¿Y su relación con su madre?, preguntó la reportera. Gustavo bajó la mirada. Estamos trabajando en eso. Lentamente. Ella me dio su número hace 3 meses y hablamos 1 vez por semana. Son conversaciones difíciles. Hay mucho dolor que sanar. Pero por primera vez en años, siento que estamos siendo honestos el uno con el otro. Era verdad. Después de que llamara a Oscar ese día en su apartamento, las cosas habían comenzado a cambiar gradualmente. Oscar había manejado su situación legal brillantemente, llegando a acuerdos con los prestamistas y protegiendo a Gustavo de cualquier violencia. La bancarrota había sido humillante para él, pero necesaria. 2 meses después de nuestro encuentro, Gustavo me había enviado una carta. No un mensaje de texto, no un correo electrónico, sino una carta escrita a mano de 10 páginas. En ella, detallaba todo su arrepentimiento, su arrogancia, su materialismo, cómo había permitido que Griselda envenenara nuestra relación. Pero lo más importante, se disculpaba. No pedía nada. No mencionaba el dinero. Solo se disculpaba,
profunda y sinceramente. Esa carta me hizo llorar durante horas. Fernando me sostuvo mientras procesaba todos esos sentimientos complicados. Le di mi número de teléfono una semana después. Nuestra primera conversación fue torpe, incómoda, llena de silencios largos. Pero continuamos. Cada semana, sin falta, hablábamos durante 30 minutos. ¿Y sus hijos? Continuó la reportera en la televisión. Eso está en proceso, respondió Gustavo. Griselda y yo estamos en terapia de copaternidad. Fue algo que sugerí porque quiero que mis hijos tengan padres funcionales, incluso si no estamos juntos. ¿Hay algún mensaje que quiera dar a las personas que están pasando por situaciones similares? Gustavo miró directamente a la cámara. Sí. El orgullo te destruirá si lo dejas. El materialismo te consumirá. Y las personas que realmente te aman, las que están dispuestas a dejarte caer para que aprendas a levantarte, esas son las que debes valorar más que nada en el mundo. También quiero decirle algo a mi madre, si está viendo esto. Mi corazón se detuvo. Mamá, dijo Gustavo, con lágrimas en los ojos, sé que probablemente estás viendo esto. Quiero que sepas que cada día trabajo en ser el hombre que merecías como hijo. Cada día intento ser mejor. No espero que me perdones mañana, ni el próximo año, ni nunca si no quieres. Pero quiero que sepas que entiendo ahora. Entiendo todo. Y te amo. Siempre te he amado, incluso cuando era demasiado estúpido y arrogante para demostrarlo. Las lágrimas caían por mi rostro sin control. Fernando me abrazó fuertemente. El siguiente mes, recibí otra sorpresa. Óscar me llamó para informarme que Gustavo había devuelto el dinero que le debía, los $5,000 que Fernando había pagado por mí. Trabajó horas extras durante 4 meses para reunir el dinero, explicó Óscar. Esa noche, le envié un mensaje de texto a Gustavo por primera vez. Solo 3 palabras. Estoy orgullosa de ti. Su respuesta llegó 20 minutos después. Eso significa más para mí que cualquier cantidad de dinero en el mundo. 2 semanas después, nos reunimos en un café neutral. Fue incómodo al principio. Había tanto que decir y a la vez nada que decir. Pero lentamente, comenzamos a hablar. ¿Te gustaría que conociera a los niños otra vez?, pregunté cautelosamente. Los ojos de Gustavo se iluminaron. ¿De verdad? ¿Harías eso? Son mis nietos, dije simplemente. Nunca dejé de amarlos. El reencuentro con Manuelito y Carolina fue una de las experiencias más emotivas de mi vida. Fernando fue maravilloso con ellos. Les enseñó a nadar en nuestra piscina, les contó historias, les mostró que la riqueza no te hace mejor que nadie. Un día, mientras veíamos a los niños jugar en la playa, Gustavo me dijo, «Gracias por no rendirte conmigo, mamá». Los padres nunca nos rendimos con nuestros hijos, respondí. Pero a veces tenemos que dejarlos caer para que aprendan a volar. Fernando y yo establecimos una fundación en honor a su primera esposa, Leticia. La Fundación Leticia ayudaba a mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Fue mi idea, nacida de mi propia experiencia. Una noche, exactamente 1 año después de nuestra boda, Fernando y yo renovamos nuestros votos. Esta vez fue una ceremonia pequeña en nuestra casa, solo con las personas que realmente importaban. Gustavo estaba allí, con Manuelito y Carolina. Cuando llegó el momento de los votos, Fernando me tomó las manos y dijo, «Hace 1 año, te prometí amor eterno sin que supieras quién era realmente. Hoy te lo prometo otra vez, ahora que lo sabes todo». Después de la ceremonia, Gustavo se acercó a Fernando. «Don Fernando, nunca le pedí disculpas apropiadamente. Usted es un buen hombre, y mi madre tiene suerte de haberlo encontrado». Fernando le extendió la mano. «El pasado es el pasado, Gustavo. Lo que importa es el hombre que eres hoy». Esa noche, acostada en los brazos de Fernando, reflexioné sobre todo lo que había pasado. 1 año atrás, había sido humillada en el día más importante de mi vida. Y ahora había encontrado no solo amor y seguridad, sino también propósito, dignidad y una paz que nunca había conocido antes. «¿En qué piensas?», preguntó Fernando. «En que toda mi vida cambió para siempre», respondí, «y que no cambiaría nada de lo que pasó». «¿Por qué no?». «Porque me llevó exactamente a donde necesitaba estar. Me enseñó quién era realmente. Me dio la fuerza para defenderme. Y me trajo a ti».
Fernando me besó la frente. Eres la mujer más fuerte que conozco, Hilda. No, lo corregí suavemente. Soy una mujer que aprendió a ser fuerte cuando no tuvo otra opción. Y eso hace toda la diferencia.